Ok, buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buen día, profe. Buenos días para todos y todas. Bien, ya llevamos casi 10 minutos esperando y no hay ni a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bueno, sí, se conectaron más, pero todavía faltan varios estudiantes. Bueno, hoy día, ¿cierto? Voy a compartir pantalla. Hoy día, por planificación, ¿cierto? Nos corresponde la primera evaluación, 25 de octubre, ¿sí? Y ¿cuál es la situación? Que, bueno, se generó, ¿cierto? Un paro, se dio aviso de un paro la semana pasada y, y las instrucciones fueron, obviamente, que si no hay estudiantes, ¿cierto? Que de acuerdo al criterio del profesor, ¿cierto? La recomendación era, de todas maneras, hacer la clase, dejar grabado y darlo por pasado. O sea, efectivamente, si hubiéramos hecho hoy día, si hubiéramos hecho eso, digamos, hoy día estaríamos haciendo la prueba como corresponde, pero también queda el tema, digamos, de que no es lo mismo, digamos, estar frente, perdón, al profesor y estar presenciando la clase y obviamente aclarando dudas en el momento que sea, digamos, necesario, en fin. Así que finalmente esa clase no la hicimos, digamos, porque no hubo contingente, digamos. En un momento yo miré, digamos, si tenía estudiantes, no sé si en algún momento se conectó alguien, cuando yo me conecté no vi estudiantes, digamos, hasta el momento que estuve conectado, me conecté 2 veces y ya después me fui a una reunión. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como una forma lo más salomónica posible, ¿cierto? Vamos a trabajar hoy día y la próxima semana, ¿cierto? Tomamos esta primera evaluación. Eso va a ser obviamente bajo la situación, digamos, de este paro formalizado, digamos, que se informó, digamos, con anterioridad. Así que eso es en definitiva, digamos, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a tratar de sintetizar un poco la materia para llegar, digamos, a un sistema completo, regimentado, con sensor, con efecto de los sensores, con ruido, en fin, para enfrentar, digamos, la evaluación, digamos, con esos elementos y no dejar, digamos, elementos fuera, digamos, de esta primera evaluación. Entonces, vamos a empezar de inmediato y vamos a recordar, acá estaba abriendo MATLAB mientras esperaba que se conectaran más estudiantes y estaba revisando lo último que vimos y esto data del 4 del 10, así que voy a abrir acá para recordar, ¿cierto? Y a partir de ello comenzar esta clase. Vamos a abrir el archivo correspondiente y nosotros estábamos viendo, ¿cierto?, como un primer diseño, digamos, en términos elementales, sencillos, digamos, de el control predictivo, y lo fuimos comparando, ¿cierto?, de inmediato con el control PID a modo de toolbox. El PID obviamente ya algo bastante conocido, entonces no vamos a gastar mayor tiempo en el PID, sino que simplemente le decimos al toolbox que lo autosintonice y tomamos la curva. Y teníamos esto. A ver, yo voy a apagar la cámara porque de repente me salen unos mensajes de internet inestable. Dame un segundo.
Ya, por ahí. Entonces, llegamos a uno de los archivos, ¿cierto? En donde hicimos un primer análisis muy idealizado, y de hecho estoy buscando acá donde... A ver, vamos a ver el MPC1, sí, ahí está, lo guardé por suerte, para poder ejecutarlo. ¿Por qué digo esto? Porque si el controlador predictivo no lo cargamos en el workspace, ¿sí? En el workspace no vamos a tener, digamos, la claridad, digamos, de que se está, que se va a ejecutar. De hecho, ahora voy a hacer el run, digamos, y va a generar un error porque no lo va a encontrar. Lo voy a hacer, digamos, para que obviamente ustedes vean. Y efectivamente no encuentra el MPC1, ¿sí? No lo encuentra. Entonces, en este caso es sumamente sencillo porque basta arrastrar, ¿sí? El objeto MPC al workspace, ¿sí? Y queda ya, digamos, cargado y podemos ejecutar. Entonces vamos a ver qué es lo que hicimos acá en este primer ejemplo, que es el sim1 le puse yo. Ya, ahí está compilando de nuevo, etcétera, y ahí ya ejecutó. Y recordemos primero, ¿cierto?, que la planta inicialmente hicimos una realimentación básica con un controlador, podríamos considerarlo como un controlador proporcional, ¿cierto?, con ganancia 10 por decir algo, y un actuador. Siempre hay que tener presente, ¿cierto?, que tenemos que usar un actuador, y nos dio esta curva, ¿cierto?, en donde podemos ver que no hay un buen seguimiento si en rigor, digamos, tenemos un error permanente luego de superador transitorio o desviación permanente. Sí podemos observar de que hay una regulación notable, ¿sí? Si bien el sistema no se recupera luego de aplicar carga a los 6 segundos, no se recupera por completo, la recuperación es casi completa, hay un leve delta ahí asociado. La regulación se compara con el estado anterior, no se compara con el valor deseado, ¿sí? Si fuese el valor deseado estaríamos bastante mal, pero con respecto al estado anterior está casi igual, o sea, la regulación es bastante bien. Sin embargo, en ambos casos, en el caso de seguimiento antes de la carga y seguimiento post carga, ¿cierto? Tenemos una desviación permanente. Luego, ¿cierto?, pusimos un PID y le dijimos al toolbox, ¿cierto?, que lo autosintonizara, y veamos la curva y obtuvimos esta curva que está acá, ¿sí? Que aquí sí vemos que existe un buen seguimiento con error estacionario 0, ¿sí? Antes de la carga y post carga también, digamos, se mantiene un error estacionario 0. O sea que hay un buen seguimiento, ¿cierto? Y una regulación también de muy buena calidad, puesto que el valor después de la carga es igual al que tenía anteriormente de aplicar la carga. Hay algunas oscilaciones, ¿cierto? Pero tan dañinas no son, porque el sobrepaso, ¿cierto? Es decir, el valor, el peak, digamos, que se genera sobre el valor deseado es el más dañino, ¿cierto? No tanto el peak que va en sentido descendente como el que tenemos acá. Esto está bastante bien, lo voy a dejar ahí. Y la curva que habíamos obtenido con el control predictivo, la abro, ¿cierto?, en esta gráfica, es esta que tenemos acá, ¿cierto?, en donde vemos que si bien el PID presenta un resultado bastante bueno, en el controlador, ¿cierto?, predictivo, o a partir, digamos, del controlador predictivo, el sistema realimentado exhibe una respuesta, digamos, en donde prácticamente no se observan, ¿cierto?, oscilaciones en el transitorio, en un transitorio rápido, ¿sí?, y a su vez suave en el sentido de alcanzar el estado estacionario, ¿sí?, o el valor, digamos,
final. Y en el momento de aplicar la carga, ¿cierto? Vemos que también hay una recuperación bastante rápida, ahí hay una pequeña oscilación, ¿cierto? Y luego mantiene el estado, digamos, anterior. Es decir, este fue el primer, estamos haciendo un recordatorio solamente, este fue el primer, la primera comparación que hicimos para ir conociendo, digamos, cuál es el rendimiento, cómo se comporta este controlador predictivo. Pero al mismo tiempo, ¿cierto? Dejamos ver de que este primer acercamiento, ¿cierto?, corresponde a un caso muy idealizado, a lo que vemos generalmente en los libros, ¿cierto?, con realimentación unitaria, valores unitarios, con casos como muy de teoría. Ajá, y lo mencionamos justamente haciendo una medición de la salida de cada controlador, es decir, pusimos un scoop, según lo que recuerdo, ¿cierto? Y por otra parte, en el predictivo también hicimos el sondeo y nos dimos cuenta, obviamente, que el controlador nos daba un peak en el PID, ¿cierto?, de más de 200, ¿cierto?, entre 200 y 250. Estos valores, ¿cierto?, se pueden representar como voltajes si consideramos un controlador industrial, ¿cierto?, aplicado, ¿cierto?, a un sistema, digamos, a una planta o un actuador. Entonces, obviamente es un valor que está alejado de la realidad. Esto es sumamente teórico. ¿Y qué pasa, cierto? Si vemos acá el peak que se genera cuando ponemos la carga, nos da casi 25, ¿cierto? Nuevamente, si esto lo llevamos al estándar de voltaje, ¿cierto? Que debería entregar un controlador industrial, también no corresponde, o sea, está sobre el doble del valor, digamos, máximo que podría entregar un controlador. Estamos hablando de la norma, ¿cierto?, de voltaje industrial para la transmisión de señales de 0 a 10 volts. Podríamos hablar en corriente de 4 a 20 mA, pero por una comodidad numérica, ¿cierto?, desde ahora vamos a trabajar con el estándar de 0 a 10 volts. Por lo tanto, esto tampoco está bien, digamos, digamos que se aleja de la realidad. También revisamos que el controlador predictivo, ¿cierto?, nos da un peak más bajo, ¿cierto?, en la partida, o sea, está bastante lejano al peak que da el PID, que es como 250, 230, 225 tal vez, llegando el predictivo más o menos a 12, ¿cierto?, o un poquito menos de 12 voltios. Pero nos genera una tensión negativa acá abajo. Y nuevamente, si nos vamos a la condición industrial o la norma industrial y pensamos que vamos a trabajar de 0 a 10 volts, ¿cierto? También, digamos, estaría alejado de la realidad esta curva. No así, ¿cierto?, la curva de recuperación de carga, porque nos da un pic acá que llega a un poco menos de 2,5 volts, así que está bastante bien esta parte. Pero Profesor, obviamente, sí. disculpe una consulta. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en el caso del PID si yo agregara un saturador Ya, para poder cortar esos picos? ya. Justamente, estamos haciendo un recordatorio y ahora vamos a abrir el segundo archivo que recuerdo que hicimos esa parte, ¿sí? Recuerdo que hicimos esa parte. Entonces, obviamente, a ver, esto no está mal, no es que estemos haciendo algo que esté malo, pero obviamente al nivel en que nos encontramos, obviamente tenemos que acercarnos más a la realidad y no quedarnos tanto con simulaciones y ejecuciones teóricas. Entonces, vamos a cerrar esto, ¿sí?, sabiendo que tenemos que acercar más a la realidad el esquema, y voy a abrir el SIM 1B, que me acuerdo que lo hicimos justamente con saturadores, como para acercarlos más, y veamos acá, ¿qué tenemos? Efectivamente, acá ya pusimos los saturadores, ¿cierto? Pusimos los saturadores y también hicimos la resintonización de cada controlador. Entonces, ahora vamos a ver el resultado ya de lo que hicimos en la clase anterior. Y obviamente, tenemos que poner el MPC2 porque, a ver, voy a ejecutar esto, voy a ejecutarlo, fíjense, con el MPC1, es decir, con el diseño anterior.
Ya, y vamos a abrir acá el PID. Este PID está ya sintonizado con la restricción de voltaje, ¿cierto? Y estamos asegurando, digamos, con el saturador también de que no pase más del voltaje que estamos considerando. Y acá tenemos una curva un poco más real, no tan idealizada. Y acá, si ustedes se fijan, hay un pic, ¿cierto?, más grande en la partida, ¿sí? Este sobrepaso del valor deseado hacia arriba es el que generalmente causa mayores daños. Y la carga no se ve tan afectada, ¿cierto? Porque obviamente no escapaba tanto como los 200 volts o algo, digamos, de la partida. ¿Qué pasó con el predictivo? Vamos a ver el predictivo, pero acá yo le puse el otro controlador. El predictivo, si llegamos y le ponemos, digamos, las restricciones, ¿cierto? Nos da esta curva. Pero tal cual como lo hicimos con el PID, esto lo resintonizamos, ¿cierto? Y voy a trasladar ahora el MPC2, que ese fue el que dejamos sintonizado. Y vamos a compararlo. Estamos acá en el SIMB. Este era MPC2. Ok. Y ahora vamos a ejecutar ya el sintonizado. O el resintonizado para las restricciones de 0 a 10 volts. Ya está compilando. Ya, y acá tenemos el resultado. Y obviamente para verificar que esto sea cierto, porque igual vemos una curva que se ve como bastante acertada. Ahí está la curva, ¿cierto?, de salida del controlador. Efectivamente está entre 0 y 10. Ahora ya no hay valores negativos ni se pasa de los 10 volts. Hay carga, ¿cierto? Hay una recuperación de carga con bastante holgura. El controlador ni siquiera se exige llegando acá a 10 o a 0, en fin. Y nos entrega esta curva de respuesta, ¿sí? Entonces, seguimos viendo, ¿cierto?, que acercándonos un poquito más, ¿cierto?, a la realidad con una norma, digamos, considerando una norma de 0 a 10 volts, seguimos viendo un desempeño, digamos, bastante interesante desde el punto de vista de la respuesta transitoria e estacionaria del controlador predictivo. ¿Por qué digo estacionaria también? Porque si bien no hay error permanente con el PID, en el MPC tampoco, pero el estado estacionario se alcanza con mayor rapidez respecto al PID. En ambos casos, acá, ¿cierto? Aquí podríamos decir, aquí podríamos hacer un zoom, pero podríamos decir que más o menos unos 7, por ahí 7 segundos ya tenemos un error estacionario más o menos 0 o muy cercano a 0. Acá tenemos unas curvas, ¿cierto? Podríamos decir que un poquito después. Pero lo más trascendente es el transitorio de partida, ¿sí? Que ahí se nota como bastante diferencia en el controlador MPC. Bueno, ¿y cuál es la curva de salida del controlador PID? Porque esta también le pusimos restricciones y lo resintonizamos. Está entre 0 y 10, efectivamente. Y si se dan cuenta, el PID, digamos, por decirlo de alguna manera, se esfuerza más que el controlador MPC, ¿sí? Acá tenemos un pic de 10 volts para corregir la carga, y para el MPC no fue necesario aplicar 10 volts para corregirlo, o sea, con menos voltaje, ¿cierto?, hizo la corrección. Tal vez, ¿cierto?, podríamos analizar el desempeño, digamos, el transitorio en términos del tiempo, ¿sí? Y veríamos lo siguiente. Acá, a ver, estamos entre sí, más o menos estamos comparando más o menos en tiempo. El tiempo que ocupa el PID es menor, ¿cierto? Pero el pic es más grande. Ajá. Es decir, de alguna forma esto es más dañino, ¿sí?, que lo que tenemos acá. Acá el pic es mucho menor, ¿cierto? Pero toma más tiempo, ¿cierto? Y eso indica que hay una corrección de alguna forma como más suave, no tan violenta. Ahora por ahí creo que en un momento me comentaron de estos pasos, de estos escalones que se ven. Eso es normal, porque el controlador predictivo trabaja
con tiempos discretos, ¿sí? Trabaja, por eso hablamos de muestreo, es un controlador digital. Tiene muestreo, ¿cierto? Y de acuerdo a eso va trabajando con cada punto, digamos, que se toma de muestra del proceso. Ya, esto es lo que habíamos hecho. O sea, no, aquí no hay nada nuevo, solamente es un pequeño repaso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y vamos a tratar de apurarnos un poco para que obviamente hagamos la evaluación el próximo lunes. Vamos a completar, ¿cierto? Haciendo más real este análisis, considerando un actuador, un valor de actuador que sea distinto de uno, una señal de mando, ¿sí? Una señal de mando que sea distinto a este valor unitario, porque estamos aplicando con un escalón unitario de prueba. ¿Qué es lo que estamos buscando? Un 1, o sea, tampoco hay como un gran análisis en términos, digamos, de el desempeño de la planta si fuese una planta que estuviese representando un proceso real. Sensor, no hay sensor, estamos usando una realimentación absolutamente unitaria, que es muy idealizado, y en la práctica, ¿cierto? Gran parte, ¿cierto?, de las dificultades que se generan en la respuesta de los procesos proviene de la realimentación, del lazo de realimentación. Entonces, aquí no estamos viendo nada de eso, por eso ahora el siguiente paso es, ¿cierto?, considerar estos aspectos que le estoy comentando. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a generar una carpeta acá. Y voy a guardar de inmediato. A ver, este sí, uno lo voy a cerrar. Profesor, Sí, ¿le escucho? le quería hacer una consulta. Bueno, es que al inicio yo no me di cuenta cómo cargó el MPC, eh, porque abrió el documento, pero se cargó inmediatamente el MPC. Ah, No, 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 no. Yo lo arrastré desde desde la carpeta al workspace. Es decir, acá, por ejemplo, estos MPC yo los dejé guardados de la clase anterior. Entonces, ¿cómo los dejé en el workspace? Bueno, tendría que borrar. Vamos a hacer un clear. Clear, perdón, lo escribí mal. Ahí, clear. Simplemente arrastrando, ¿sí? Uno lo arrastra al workspace, ahí quedó el MPC1, ahí quedó el MPC2. Solamente arrastrando. ok, Perfecto. ya. Gracias. Ok, bien, entonces, bien, voy a guardar esto porque me va a servir de base para ir completando, para no armar todo en términos de tiempo, y voy a dejarlo en la carpeta SIM2. Ya le voy a poner SIM2 a esto que está acá. Ya, y lo primero que vamos a hacer es considerar, ¿cierto?, una señal, una planta, digamos, que nos represente algo más tangible y que no sea, digamos, un valor unitario el que estemos buscando como salida deseada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a fabricar una planta basándonos en este mismo esquema que nos entregue, ¿cierto?, un determinado valor de salida de acuerdo a un determinado valor de entrada. Si ustedes se fijan, acá tenemos una ganancia estática, ¿cierto?, que es menor que 1, es decir, si esto fuese, no sé, una planta que no estuviera representando una planta real, sería una planta con pérdidas, ¿sí? Es decir, ingresamos algún valor, ¿cierto? Y lo que sale atenuado, porque tendríamos acá 24 partido por 30 como ganancia estática, 0,8. Si fuese 1, sería un sistema, por decirlo de alguna forma, sin pérdidas, pero lo vamos a modificar ahora, ¿cierto? Para darle un mayor atractivo, una mayor coherencia, digamos, al análisis. Vamos a considerar, por ejemplo, que queremos controlar la velocidad de un motor, que es
es un ejercicio bien claro, digamos, bien evidente para hacer análisis. Y que esta planta, digamos, es un motor, ¿sí? Es un motor. Obviamente tenemos que darle la ganancia correspondiente, y para ello vamos a pensar, por ejemplo, que este es un motor, por ejemplo, de continua, que se alimenta con 100 volts, ¿sí? Vamos a comprarlo, ¿cierto? El fabricante nos dice, tengo este motor que se alimenta con 100 volts y nos da una velocidad, por ejemplo, de 3000 RPM. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 3000 RPM, ¿cierto? Se alimenta con 100 volts, ¿sí? Y nos quedaría entonces una ganancia estática de 30, o sea, que el motor debiera tener dentro de su función de transferencia, independiente de los polos, cero, todo lo que pueda tener, una ganancia estática de 30. De 30. ¿Y qué es lo que tenemos acá? ¿Cierto? Tenemos 0,8. 0,8. Entonces, si 30 lo dividimos en 0,8, ¿sí? Nos queda 37,5, ¿sí? Entonces, pongamos de inmediato acá el 37,5. Voy a poner el por 37,5. Podría multiplicar de inmediato, pero lo voy a ir dejando ahí para que ustedes vean, digamos, las conversiones, la razón de conversión. Entonces, tenemos eso, el 24, lo voy a multiplicar de nuevo, 24 por 37,5 y nos da, perdón, que algo dicen acá, 37,5 por 24, y está bien, me falta la división por 30 y nos queda 30, ¿sí? 30. Entonces, si a esto le aplicamos 100 volts, ¿cierto? Nos va a dar 3000 RPM. O sea, vamos a dejar la planta, ¿cierto? Como que esto es un motor, ¿sí? Y tiene esa función de transferencia. Nos vamos a ir ahora al actuador. Y vamos a considerar que nuestro actuador, ¿sí? Es un amplificador, ¿sí? Porque obviamente no podemos conectar un controlador industrial real directamente a un motor, sobre todo si el motor, ¿cierto?, es de potencia, etc. Entonces, fíjense que si un controlador nos entrega una señal débil, por definición, ¿cierto?, en forma inherente, en términos de corriente, ¿cierto?, del orden de 4 a 20 miliamperes, y en términos de voltaje normalmente de 0 a 10 volts, obviamente, ¿de dónde sacamos los 100 volts? Si el controlador máximo nos da 10 volts. Entonces podríamos decir, perfecto, pongamos acá un amplificador, ¿cierto? Un amplificador de potencia, y con eso lo resolvemos. Perfecto. Entonces, si el controlador, ¿cierto?, nos da un máximo de 10 volts, y esos 10 volts están multiplicados por un amplificador, ¿cierto?, de potencia, con ganancia 10, nos quedaría 10 por 10, 100, y si lo multiplicamos por los 30, que sería la ganancia estática del motor, ¿cierto? Me faltó el 10. Ahí nos daría los 3000 RPM. La lógica está funcionando, pero desde el punto de vista del diseño y de la linealidad, esto está malo. ¿Ya? Esto es tal cual como uno hace un diseño, digamos, en la vida real. Aquí parece como que estamos dando números, en fin, pero efectivamente estos son los diseños. Uno compra un motor y de acuerdo al motor elige cuál es el actuador que va a utilizar, si es un variador de frecuencia, qué es lo que va a entregar el controlador, cómo va a configurar el variador de frecuencia o el amplificador de potencia en este caso, o el conversor back, etcétera, en fin. Entonces, en este caso, ¿por qué les digo que está mal este diseño? Si yo veo esto, ¿cierto? De inmediatamente señalo que está malo. ¿Por qué está malo? Porque el máximo valor que entrega el controlador, ¿cierto?, sería 10 volts. Entonces, para que el motor nos entregue una velocidad de 3000 RPM, ¿cierto?, el controlador, como les decía, tiene que estar en 10 volts. 10 por 10, 100,
100 por 30 está en 3000. Pero ¿qué pasa si ponemos carga? Vamos a poner carga, ¿cierto? El motor va a bajar su velocidad, ¿cierto? Y el controlador va a necesitar acelerar el motor para compensar esa velocidad. Pero no va a poder porque ya está saturado, está trabajando a 10 volts. O sea que esto está horriblemente mal, o sea, un diseño en donde nos vamos a saturación y la corrección va a ser ínfima o prácticamente cero del controlador. Por lo tanto, voy a mejorar el diseño y voy a poner acá un valor de 20, ¿sí? Lo estoy acá haciendo directo, porque estar haciendo en papel, etcétera, o en pizarra, es algo como tan obvio y vamos a gastar más tiempo. ¿Por qué puse 20 ahí? Porque estoy asegurando, ¿cierto?, trabajar en el centro de la linealidad del controlador, de tal manera que tengamos excursión hacia arriba y hacia abajo de manera simétrica, idealmente para hacer las correcciones. ¿Qué significa esto? Que como tenemos acá una ganancia, ¿cierto?, del amplificador que es de 20, basta que la salida del controlador sea de 5 volts. ¿Por qué? Porque, perdón, si tenemos 5 volts del controlador, lo multiplicamos por 20, que es la ganancia del amplificador, y lo multiplicamos por 30, que sería la ganancia estática del motor, nos da los 3000 RPM. Pero ¿cuál es la garantía o qué es lo beneficioso? Que el controlador va a estar trabajando relajadamente con 5 volts. Entonces puede tener excursión hacia arriba, ¿cierto?, como hacia abajo de manera simétrica para poder acelerar o desacelerar el motor en caso que sean cargas negativas o positivas, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar con este diseño, ¿cierto? Y sigamos completando el lazo. Ya, esto que está acá está bien porque vamos a seguir trabajando con el estándar de 0 a 10 volts. Acá tenemos el controlador, ¿cierto? Que obviamente lo vamos a tener que resintonizar. Y ahora vamos a incorporar el concepto de señal de mando. Ajá, y aquí quiero que hagan una diferencia porque esta es nomenclatura de terreno, ¿ya? Esto no es una nomenclatura, digamos, teórica. Acá tenemos la referencia, ¿sí? Esta es la referencia o set point, como quieran llamarle. Y en este caso es 1. Pero no nos dice mucho. Nosotros vamos a generar acá una señal de set point. Y como lo he hecho en otros semestres, voy a irme a buscar lo siguiente para que quede más claro todavía y hacer la diferencia entre... A ver, voy a checar un poco esto para desplazarlo, después lo agrando. Esto es netamente para que diferenciemos lo que es señal de mando, lo que va al operario, en otras palabras, lo que está en un HMI, en una sala de control, a lo que es la referencia interna, que están los registros, digamos, de los controladores, donde hay el operario de oficina, digamos, de sala de control, no tiene mayor injerencia ni conocimiento. Sí, obviamente, el diseñador. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a buscar acá el MATLAB con el tiempo, he ido incorporando algunos elementos ActiveX bien interesantes. Aparece acá en la biblioteca de Dashboard. Yo he usado algunas que me han gustado bastante. A ver, esta perilla, este node, es como bien simpático. Vamos a usar este. Ya, lo voy a dejar por ahí. ¿Qué es lo que es esto? Aquí vamos a poner la señal de mando, ¿sí? La señal de mando, es decir, el valor deseado que queremos que tenga el sistema. Ajá, no la referencia interna, que muchas veces es un valor, digamos, de voltaje de referencia interna, o es un valor de carga de registro interno en un controlador, etc. No, esto es lo que teóricamente ingresa, como les decía, un operario. Entonces, supongamos que efectivamente el motor
está fabricado, está hecho nominalmente para que trabaje a 3000 RPM y nosotros lo vamos a trabajar a 3000 RPM. Entonces vamos a poner acá, en esta perilla, ¿sí? en este elemento de ingreso de datos, el valor de 3000 RPM. Aquí lo vamos a setear. Y vamos a cambiar un poco el rango, porque acá está por defecto de 0 a 100. Entonces vamos a poner acá el rango de 0 a 3000, ¿cierto? Para trabajar y poner ahí 3000. ¿Sí? No, eso está malo. Ya nuevamente está malo. Yo voy a ir cometiendo errores para que ustedes, digamos, vayan viendo qué es lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Porque nuevamente caemos en el problema de estar saturados. Vamos a darle el set point ahí de 3000. ¿Y qué pasa si en algún momento el operario de planta o el operario, digamos, de la sala de control recibe la orden de que aumente la señal de mando para el segmento de planta tanto, 115, en donde el motor queremos subirlo de 3000 a 3100 RPM? Va a ser un problema para el operario porque va a llegar a 3000 y no va a poder, digamos, hacer variación. Y aunque no fuese así, aunque estuviera trabajando siempre en 3000, es absurdo que haya una holgura, ¿cierto? Un rango que vaya hasta el 0, porque en ningún caso vamos a tener velocidad 0. Por lo tanto, esto también sería un pésimo diseño. Ajá. Ni tampoco vamos a tener el motor funcionando a 500 ni a 1000 RPM, porque serían condiciones muy diferentes de las nominales. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cierto? Un diseño excursión simétrica. Alrededor de un punto de trabajo. Entonces, nuestro punto de trabajo va a ser 3000, ¿sí? Entonces, probemos, yo voy a dar acá 3200 RPM, perdón, 3200 RPM, y acá le voy a quitar 200 para la simetría y voy a poner 2800 RPM, ¿ya? Y nos queda en este rango, digamos. Entonces, es más lógico porque así el set point o la señal de mando, el operario la va a dejar centrada en los 3000, y si le piden aumentar un poco, va a tener la holgura de aumentarlo hasta 3200, más no va a poder, ¿cierto? Y por otra parte, si le piden bajar un poco el set point o la señal de mando, él lo va a bajar tranquilamente, ¿cierto? Porque tiene la holgura, hasta un mínimo de 2800. Se supone que esto lo deja el ingeniero seteado. Ajá. Y si quiere modificarlo y el operario tiene, digamos, atributos, hay que darle una password, ¿cierto? Y obviamente tiene que ser validado por el ingeniero o por un desarrollador, ¿sí? ¿Me dan un segundo, por favor? Que me están mandando acá de docencia unos mensajes, parece que para un examen. Ya, perfecto. A veces que llaman en un rato más. Ya, entonces, a ver, vamos a arreglar un poquito acá algunas cosas. A ver, quiero ver si definimos los tics directo para que se vea el 3000. Me interesa que se vea el 3000. Perfecto, dejémoslo con 100. ¿Qué tal? Ya, sí, podría ser ahí. Voy a dejarlo con esa nomenclatura, ¿sí? De tal manera que tenemos 1000, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200. Ya, esta va a ser nuestra señal de mando, ¿sí? Y la vamos a conectar acá al escalón, lo vamos a anexar, que es parte, digamos, del sistema. Así que, en este caso, fíjense que acá tiene un link de conexión, ¿cierto? Que se puede hacer de varias maneras. Uno puede seleccionar los dos, ¿cierto? Y ahí hacer la conexión. Y se me puso un poco lento acá el...
Ya, ahí recién apareció. Ya. Al seleccionar el elemento al que se quiere anexar, ¿cierto? Uno elige la conexión si va a ser en el step after, step before, step time, etc. En este caso, el step after, ¿cierto? Que es la conexión que se va a hacer, ¿cierto? Cuando ya parta el sistema. Entonces, en este caso, y si ustedes se fijan ahí quedó como más iluminado, en otras palabras, este medidor. Veamos ahora. Ahí va apareciendo el valor final. Si ustedes se ven, se va actualizando. Claro que obviamente me amarra a cerrarlo, pero finalmente es más fácil ponerlo de acá. Ya voy a poner el 3000 aquí, que sería el valor deseado o la señal de mando, y se va a actualizar exacto ahí en esta perilla, digamos. Entonces esto para que visualmente no perdamos de vista, no tiene mayor trascendencia en el diseño, pero sí como un tema, como para llevarlo más al concepto de terreno, ¿sí? Ya, tenemos 3000, esa es la señal de mando. Sin embargo, ¿cierto? Como la norma, ¿cierto? La norma eléctrica de los periféricos, digamos, o de los elementos de campo industriales, va de 0 a 10 volt, por lo menos esa es la que estamos considerando. Tenemos que tener, ¿cierto? Un trabajo, una referencia que esté en torno a los 5 volts, o entre, ¿cierto? Los 0 y 10. Entonces, acá tenemos 3000 en este escalón. Y yo no voy a poner acá 3000 porque supone que tenemos que tener un sensor, etc. Entonces, voy a poner acá lo siguiente, un conversor, control C, control V, un conversor de referencia, ¿sí? Conversor de referencia. Voy a dar más espacio acá. Ya, ahí está. Y voy a poner este valor. Por un tema de diseño, netamente diseño y de comodidad, ¿cierto? Para estar, digamos, absolutamente en fase, digamos, con la linealidad que estamos trabajando, alrededor de los 5 volts, yo voy a poner este conversor de referencia. Voy a poner acá 5 dividido en 3000. ¿Sí? Ese es mi valor de diseño. Y lo voy a dejar expresado para que se vea la conversión que estamos haciendo. ¿Sí? Ahí está. Ya. ¿Y por qué puse eso? Porque obviamente el operador va a poner 3000. Eso va a ser el valor que pone en su HMI, por ejemplo. Pero lo que va a llegar al controlador como carga, ¿cierto? Es un valor equivalente de registro. En este caso, para nosotros va a ser un valor equivalente de voltaje, de 5 volts. Entonces aquí vamos a tener 5 volts. Esta es nuestra señal de mando, ¿cierto? Hasta aquí en la señal de mando y aquí en la señal de referencia. Entonces es diferente la referencia con la señal de mando. Bien, ¿qué nos estaría faltando para completar este sistema en esta primera parte? La realimentación, efectivamente, la realimentación. Entonces, para esta realimentación vamos a hacer lo siguiente. Se supone, ¿cierto?, que nosotros estamos haciendo un diseño, ¿cierto? Nosotros somos los diseñadores. Así que vamos a preguntarle al mismo señor, ¿cierto?, de la tienda que nos vendió el motor, ¿cierto? Y le vamos a pedir un tacómetro, ¿sí? Y le vamos a decir, ¿sabe qué? Queremos medir la velocidad, así que aprovechemos y véndanos también un tacómetro para el sistema, ¿cierto? Y lo vamos a comprar con el estándar, ¿cierto?, de 0 a 10 volts. Y le vamos a decir entonces, ¿cierto?, que el tacómetro es para 3000 RPM, ¿sí? Y que nos venda un tacómetro para 3000 RPM, ¿sí? Entonces, nuevamente hay un error ahí. ¿Por qué? Porque si compramos un tacómetro para las 3000 RPM y nosotros vamos a estar trabajando a 3000 RPM, nuevamente vamos a estar trabajando fuera de la linealidad, vamos a estar trabajando en saturación.
el motor va a estar funcionando a 3000 RPM y el tacómetro va a estar ahí forzado a la medición máxima y nos va a estar entregando 10 volts. Entonces, ¿qué pasa si el motor se acelera en un momento? Ya perdimos, porque el tacómetro no va a medir, va a mantener su valor de saturación. El motor en un momento puede que aumente de 3000, ¿cierto? Tenga un pic y acelere de 3000 a 3500, por decir algo, 3400, y eso no va a ser informado al controlador, porque va a estar recortado, ¿cierto? El tacómetro no va a medir más. Entonces, obviamente, no podemos comprar un tacómetro para medir 3000, ¿cierto? O para que nos mida un máximo de 3000. Tenemos que comprar un tacómetro, ¿cierto? Para que nos mida más de 3000. Como en este momento, ¿cierto? Nosotros no tenemos problemas de presupuesto, ¿sí? Vamos a pedir un tacómetro de 6000 RPM. Fíjense lo que estoy diciendo. Puede ser una exageración, pero ¿por qué lo estoy pidiendo de 6000? Porque como el motor va a estar trabajando a 3000 RPM, nuevamente vamos a quedar con una excursión perfectamente simétrica hacia arriba y hacia abajo, de tal manera de trabajar justo en un valor, digamos, de zona lineal. Entonces, control C, control V, listo, ahí está el tacómetro. Entonces, cuando el tacómetro, ¿cierto?, nos dé o el motor esté funcionando a 3000 RPM, el tacómetro, ¿cierto?, nos va a dar 5 volts, ¿sí? Y esos 5 volts se van a comparar con los 5 volts internos, digamos, del proceso, y va a entregar el error según corresponda, sea 0 o no, al controlador, ¿sí? Ahora, en términos prácticos, como les digo, en este momento no tenemos problemas de presupuesto, así que pedimos el tacómetro que nosotros queramos. Pero generalmente las empresas de ingeniería de proyectos, ¿cierto?, buscan obviamente minimizar los costos, no voy a decir al máximo, pero considerablemente. Entonces obviamente van a buscar ahí la holgura justa y necesaria, a ver, ya vamos a trabajar en esto, pero no, el motor nunca creo que dé más de 3000, de 3500 RPM, en fin, ya compremos un tacómetro que nos mida máximo, no sé, 3600 RPM para no complicarnos tanto. Y compran el tacómetro y trabajan en una zona que está casi saturada, ajá, pero para el sistema ahorran, ¿cierto? Y mientras estén seguros de que no van a tener una mayor necesidad, digamos, de medir velocidad sobre el valor nominal, ¿cierto? No van a tener mayor complicación, ¿sí? Así que también está asociado a un costo económico, por eso se los comento y no vayan a pensar de que todas las empresas van y compran el doble, en fin, no, porque también ellos ven sus costos y ven lo que van a cobrar también al cliente. Pero teóricamente, ¿cierto? Y en forma ideal, si tuviésemos la posibilidad y no tuviésemos problemas de costo, yo en un diseño pido este tacómetro, porque sería lo ideal. Además que el tacómetro va a trabajar, digamos, en una condición relajada, en una condición sumamente adecuada, difícilmente se va a dañar o se va a quemar por un buen tiempo. Bien. Veamos, ¿qué nos está faltando? Tenemos la señal de mando, tenemos actuador, tenemos la planta actualizada, nos falta actualizar la carga, porque vamos a trabajar con una carga ahora en términos de 3000 RPM. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando con el criterio de prueba, ¿cierto? El criterio de ensayo de carga del 10%, ¿cierto? Del valor nominal, por lo tanto aquí vamos a cambiar a 300 RPM, ¿sí? En vez de 0,1, que era para el escalón unitario, que no tenía, digamos, una mayor interpretación, ahora le vamos a dar 300 RPM, perdón. ¿Eso de dónde viene? Del 10% de 3000, ¿sí? Es un criterio, digamos, de diseño para pruebas de carga. ¿Qué pasa? No podemos poner una carga ahí del 100% porque vamos a trabajar el motor y lo más probable es que lo quememos. Entonces, obviamente, se trabajan con cargas de prueba iniciales del alrededor del 5 al 10% normalmente. Bien, tenemos este esquema, todavía no está terminado, pero podemos hacer alguna prueba ya, porque tenemos los elementos, ¿cierto? Y obviamente el PID vamos a tener que actualizarlo. Y ya, hagamos la resintonización del PID.
Seguimos con la saturación, ¿cierto? De 0 a 10, con el recorte normalizado, ¿cierto? Y le vamos a pedir que nos dé la curva autosintonizada. Acá, por cierto, el controlador nos entrega de inmediato y no hay que gastar tiempo en el PID. Ya está obteniendo los parámetros, linealizando y buscando puntos de operación, etcétera, y nos va a dar, digamos, el resultado. Ya, ahí está. Nos dio un pequeño ajuste, ¿cierto? La curva sintonizada, la que está ahí con el valor continuo, y esta curva, ¿cierto? Busca obtener siempre el mínimo sobrepaso posible para generar los menos daños posible en el sistema, ¿cierto? Así que vamos a actualizar el bloque PID, ¿sí? Ahí ya quedó actualizado. Y vamos a ejecutar. Y vamos a ver si tiene lógica este cambio que hicimos, digamos, de ganancia. Ya, perfecto. Ahí estamos, nos falta solamente un detalle que la señal, ¿cierto?, de comparación la tenemos conectada a la referencia y tenemos que conectarla a la señal de mando, ¿sí? Para que comparemos 3000 con 3000 y no 3000 con 5000, que sería referencia. Ya, ahí está. Sí, eso es lo que tenemos y efectivamente estamos en los 3000, ¿cierto? Hagamos un sondeo acá en el controlador. Si está trabajando en su zona lineal, debería estar alrededor de los 5 volts sin carga, ¿cierto? Y efectivamente por acá sin carga, ¿cierto? Está más o menos en 5. Al poner carga, obviamente aumenta su valor. Y tenemos ahí una oscilación, unas conmutaciones, pero eso es propio del controlador. Ya, vámonos rápido al MPC, ¿sí? Al MPC. Y ya, vamos a incluir los mismos elementos. Acá pusimos 37,5 por 37,5. Ahí estamos. Acá 20, el actuador, ¿cierto? Amplificador de potencia, de voltaje y potencia. El limitador es igual, no hemos hecho cambio, y acá vamos a poner entonces la señal de mando correspondiente, ¿sí? Y el conversor, pongamos de inmediato control C, control V, conversor de referencia. La realimentación la tenemos por acá arriba. Vamos a poner acá el sensor, con el tacómetro, control C, control V. Perdón. Ya. Ahí. La carga, actualicémosla a 300 negativo. Y nos estaría faltando entonces la señal de mando, control C, control V. Aquí va a quedar ligada al otro, así que vamos a tener que desconectarla, aunque es el mismo valor, pero para tener ahí una independencia. Ya, aquí es donde se me demora el... Ya, se me ha quedado pegado. Denme un segundo, ojalá que no tenga que apagar. Ya. Ya, ahí recién se demora. Solamente esta parte no me gusta de los ActiveX. Este me parece que sería el step 6. Step 6. Ya. Si es el 6,
vamos a poner acá valor final de 3000 y debería girar la aguja de esa perilla, ¿sí? Ya, efectivamente, estamos ok. Y listo, ahí está. Vamos a hacer el rediseño entonces, porque obviamente si acá ejecutamos, ¿cierto? Bueno, fíjense que no nos da tan mal, sí, pero obviamente tenemos que hacer el rediseño y comparar obviamente como corresponde. Aquí vamos a conectar no a la referencia, sino que a la señal de mando. Ya voy a ordenar un poco esto que se desordena. Ya, y acá entonces tenemos la señal de mando. Ya, ahí está, ¿sí? Ahí está, pero fíjense que ahí hay una curva, etcétera, no está mal, pero vamos a corregir, digamos, el diseño. Entonces, como les había dicho, ¿cierto? Lo mejor es borrar el controlador, poner aplicar, ok, etcétera, para que nos haga una lectura nuevamente de la planta, porque ahora modificamos ganancias, etcétera, en fin. No es tan drástico modificar solamente ganancias, pero de todas maneras vamos a hacer el diseño de nuevo. Ya estábamos trabajando, ya, ahí nos da por defecto los 0.01 porque estamos trabajando con ese muestreo, así que le decimos que recupere ahora la planta con el entorno para hacer la sintonización. Recuerden que les dije, ¿cierto?, que este toolbox es muy bueno, tiene todas las herramientas, genera automáticamente la función de optimización, etcétera, en fin, pero a diferencia del PID no nos da la mejor curva, o sea, nos da una curva inicial que nosotros tenemos que trabajar y sintonizarla. Ya, entonces nos vamos a ir a actualizar el escenario, ¿cierto? Que es los parámetros de simulación interna. Carga, ¿cierto? Lo estamos aplicando en este momento en los 6 segundos, ¿cierto? Y acá menos 0.1 porque seguimos trabajando con los valores unitarios internos acá de este simulador de prueba. Este es un simulador aproximado. Ya, lo otro es que de inmediato vamos a poner las restricciones, ¿sí? De 0 a 10, 0 a 10 volt, 0, 10, ok. Ya, perfecto. Fíjense que aumenta más el pico, obviamente, porque le estamos poniendo más complicación. Ya, y ahora el diseño, que es sumamente sencillo, partimos con aumentando el horizonte de predicción. Sin exagerar demasiado, porque como les digo, uno se puede pasar, ¿cierto?, al otro lado. Fíjense que acá de un pic aumentó, y en algunos casos se puede hacer muy lento. Y ahí tuvo una baja, pero drástica. Ya, ahí no, definitivamente se nos hace muy lento. Yo me quedaría con este, me gustó, pero hay un pequeño pic que lo podemos controlar un poco con el desempeño del lazo cerrado, ¿cierto? De manera un poquito más agresiva. Ya, ahí bajó un poco, vamos a bajarlo otro poco. Ya, se bajó demasiado, porque tampoco quiero perder velocidad de respuesta, ya. Y el estado estacionario, recuérdense que con la estimación de estado,
esta estimación de estado, al hacerla más rápida, significa que refresca a su vez, digamos, la información, digamos, de planta del proceso con más rapidez. Entonces, obviamente, si hay carga, ¿cierto? Va a refrescar más rápido el conocimiento de esa nueva planta. Una planta con carga es una nueva planta, entonces obviamente tiene que reconocerla y efectuar las acciones correctivas. Ya, ok, vamos a llevarlo a la actualización. A ver, aquí voy a borrar, voy a hacer un clear. Un clear para borrar lo que está en el workspace, un CLC también. Ya, y voy a exportar. A esto le voy a poner MPC 2. Ya, y vamos a exportar. Le puse exportar y simular. Ya, no me gusta hacer eso normalmente, me gusta solamente exportar y después simular yo, pero veamos el resultado. Ya, ahí está el resultado. Efectivamente, eso es lo que nos da. Y por acá tenemos esa respuesta, ¿sí? Para los 3000, pero no quedo muy conforme con el predictivo. Deme un segundo. Ya, voy a hacer una prueba. Y ahí ejecutamos. Ya estamos ejecutando de nuevo, es una pequeña prueba. Ya, no se nota mucho el cambio, pero la respuesta no está mal tampoco. Y a ver, estoy revisando si estamos ok con la realimentación. Tenemos la entrada de referencia, la realimentación la estamos sacando de acá, estamos poniendo la carga. Voy a revisar la salida del controlador, que estaría ok. Fíjense que acá se ve claro que está centrado en los 5 volts, es decir, estamos bien, y ahí obviamente la recuperación de carga. ¿Sí? Pero no logro ver bien, digamos, la injerencia de la modificación. Voy a hacer algo acá, me voy a ir a 60, 70, ya, y voy a actualizar y voy a revisar acá si vemos algo, digamos. No noto, no sé, me da la impresión que no noté mayor cambio. Ya, voy a hacer lo siguiente. Aquí quiero ver por qué se debería notar, digamos, la corrección, digamos, más lenta en el estado estacionario luego de la carga, ¿sí?
Ya, sí, sí, no, sí, efectivamente, no, sí, eso es. Ya, lo que pasa es que no siempre se refleja al pie de la letra o exactamente lo que está aquí en el esquema de Simulink, porque este es un simulador interno, ¿ya? Es interno, es una mera aproximación. Lo más real, digamos, eh, lo que debe importar más es lo que está en el Simulink. Acá voy a volver al valor que tenía anteriormente y lo voy a dejar. Sí, don Daniel, le escucho. Profesor, una pregunta. ¿Por qué editó la carga dentro del MPC con -0.1? Porque estamos manteniendo más o menos la magnitud, el orden de magnitud, digamos, del 10%. Acá en el escenario, si nos vamos acá en el MPC Designer, en la parte donde dice escenario, ¿cierto? Nosotros hacemos la configuración de este simulador interno. Entonces, efectivamente, como usted dice, acá yo puse -0.1, esta es la carga, ¿sí? Es la carga. Pero acá se trabaja con valores unitarios. O sea, uno puede cambiarlos también, pero por defecto unitario y para no estar cambiando tanto, simplemente ponemos la proporción de carga. En Simulink, ¿cierto? Es 300 negativo, que es el 10% de 3000. Pero aquí como estamos aplicando un valor unitario de entrada, ¿cierto? La proporción, ¿cierto? De 1 sería menos 0,1 respecto al 10%, ¿cierto? De 3000, que sería 300 negativo, porque estamos considerando cargas opuestas, digamos, al valor de la salida. Es por eso. Ahora, acá en rigor, si yo quisiera, le podría poner acá 300 también, perdón, 3000 y acá 300, etcétera, pero no lo hago para no gastar tiempo. O sea, lo unitario nos sirve para saber la forma solamente. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Ya, ok, perfecto. Ya, entonces volvamos a los valores anteriores, creo que eran estos, sí, creo que con esto nos da una respuesta aceptable. Ya, nos vamos a quedar con esto, entonces, con este diseño. Ya, perfecto. Ya, señores, entonces ahora tenemos un esquema más armado, más cercano a la realidad, ¿sí? Que sería lo siguiente. Acá tenemos la respuesta del PID y acá tenemos la respuesta del MPC. Pero quiero que lleguemos a una parte en donde se van a sorprender porque va a tener una mejor respuesta el PID. Ajá, y quiero que ustedes lo reflexionen y lo deduzcan. ¿Por qué puede ser? Hasta el momento, ¿cierto? Como que todo apunta a que el controlador, digamos, predictivo tiene la mejor respuesta, etcétera, en general. Sí, pero vamos a seguir viendo, porque vamos a incorporar ahora el gran problema, digamos, de los sistemas de control reales, ¿sí? Que es la sensorización, ¿sí? La sensorización. Les propongo lo siguiente, no se me ha olvidado el break, pero dada la condición, ¿cierto?, de que el próximo lunes vamos a hacer la prueba por el tema del paro que hubo, prefiero que avancemos, que no hagamos break, ¿sí? Y obviamente terminamos un poco antes, sí, para no dejar cortada la idea. Así que prefiero que avancemos y luego, digamos, terminamos un poquito antes. Ya, ¿y qué es lo siguiente? A ver, déjenme ver si puedo dibujar algo rápido acá. Excelente. Acá justamente tengo lo que había dibujado. ¿Qué es lo siguiente? Fíjense que la respuesta de un sensor, a ver, en este esquema, ¿cierto? Tenemos un sensor en donde la medida, ¿cierto?, responde tan rápida como como la función, digamos, de un escalón. O sea, es como que nosotros conectamos el tacómetro y instantáneamente nos da la medida. Obviamente eso en la realidad no es así. No hay sensor, por muy rápido que sea, que nos entreguen esta respuesta, por ejemplo, que está aquí en azul, ¿sí? Que dibujé ahí en color azul. No normal, ¿cierto?, que
el sensor demore un tiempo en realizar la conversión por las propiedades químicas del material, etcétera, en fin. Entonces, es una curva, ¿ya? Y normalmente esa curva uno la puede aproximar como una expresión de primer orden, como lo tenemos acá, ¿sí? Pero tampoco es lo más real. ¿Por qué? Porque tampoco desde el momento que conectamos un sensor cualquiera que sea, no inicia la conversión de manera instantánea. No digo que convierta, sino que no inicia. Ajá, la conversión está claro que demora. Por lo tanto, hay un L que puse acá. Un L es un transport delay, es como un tiempo muerto en otras palabras, donde el sistema no hace absolutamente nada y luego empieza a convertir. Ajá. Es como pensar, por ejemplo, el mismo caso, por ejemplo, de la planta de este motor, que funciona con 100 volts, ¿cierto? Nos da 3000 RPM. Pero ¿qué pasa? No significa necesariamente que yo diga, ah, tengo 100 volts, entonces le pongo 10 volts para que me dé 300 RPM. No, le vamos a poner 10 volts al motor esperando que hayan 300 RPM y resulta que el motor ni se mueve. O sea, no, está ahí en una inercia pero enorme. O sea, esos 10 volts no es capaz todavía de sacar de la inercia al motor. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una fuente variable, podemos hacer un barrido, ¿cierto?, de 0, y podemos empezar a subir 5, 10, miramos el motor, el eje ni se mueve. Pasamos los 10, 20, 30 y tal vez con suerte, a los 30, 30 y tantos volts, podría empezar a girar un poquitito ahí ese motor, el eje. Ajá, y ahí ya empieza la conversión y la ejecución, digamos, y la entrega de velocidad. Entonces, si graficamos eso, es muy similar a lo que está acá. Hay un tiempo muerto, que en este caso sería un voltaje muerto, ¿cierto? Y luego empieza a hacer la conversión. Si ese voltaje muerto lo llevamos a tiempo, en donde empezamos a aplicar voltaje, obviamente se nos va a ver este delay. Lo mismo ocurre con los sensores. Obviamente con tiempo mucho pequeño, los sensores en forma normal, en forma natural, son mucho más rápidos que las plantas. Ajá, entonces por eso en muchos casos se desprecian los análisis, se hacen realimentaciones unitarias, o se pone una pura atenuación y listo, pero resulta que en la práctica muchas veces un sensor que no sea de muy buena calidad, ¿cierto?, genera una cierta demora en la entrega del dato, de la variable, digamos, y eso genera grandes inestabilidades o grandes, digamos, inyecciones de no linealidades a los sistemas. Y es un problema bastante grande, o sea, que yo lo he visto incluso en empresas que llevan bastante tiempo, llevan experiencia en diseño y muchas veces dicen, no, que el controlador, vamos a tener que cambiar el controlador y cambian controlador. Y no revisan, por ejemplo, el sensor, o bien cuando el sensor genera ruido, ¿cierto? O se acopla ruido, ¿cierto? Filtran demasiado, ¿cierto? Y ese filtrado excesivo genera más problemas que el mismo ruido que genera el sensor. Entonces, eso quiero que lo veamos ahora, ¿sí? Entonces, bueno, vamos por parte. Primero, un sensor nunca es instantáneo. Va a presentar una cierta curva, que uno lo puede representar por primer orden, como les había dicho. Además, presentan un tiempo de inactividad, un transport delay, que aquí yo le llamo L normalmente. Y ahí tenemos la curva. Pero además, la curva no es una curva tan bonita como la que aparece en la simulación. La curva real de los sensores es una curva que es bien fea. O sea, ahí la dibujé con verde, ¿sí? Tiene ahí fluctuación, etcétera, en fin. Y eso es lo que realmente se ve. Entonces, ¿cómo podemos aproximar esto a una función? Acá yo lo escribí. Este AT o A sub T es una atenuación estática del sensor, ¿sí? Es como la ganancia, pero como no amplifica, yo le llamo más que nada una atenuación, AT. Este codo que se ve ahí, esa curva, yo lo represento por este tau S más 1, donde ese tau, ¿cierto?, es un tiempo aproximado de primer orden, una constante de primer orden, ¿sí? Y por otra parte, este transport delay se lo agrego con este Euler elevado a menos LS. Y ahí recién estamos armando un sensor relativamente real, pero todavía no tan real. ¿Por qué? Porque falta el ruido, ¿sí? Entonces, si a esto les agregamos el ruido, que aquí no
no podemos poner el ruido con una ecuación tan simple porque el ruido es un fenómeno aleatorio, etcétera, en fin. Así que simplemente lo representamos como un ruido, ¿sí? Que afortunadamente en MATLAB tenemos algunas bibliotecas como ruido blanco, digamos, en donde podemos aplicar para trabajarlo. Así que esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer. Y vamos a considerar lo siguiente. No sé si lo... Sí, acá los puse. Generalmente, ¿sí? Obviamente va a depender de la calidad del tacómetro, del precio, etcétera, en fin, del fabricante, pero normalmente hay tacómetros que tienen ciertos tiempos en un tacómetro de calidad, digamos, con una hoja de datos completa, porque hay veces que uno compra un instrumento económico y no, prácticamente el fabricante no entrega dato alguno, ninguna curva, pero en sensores más serios, digamos, donde se entregan las curvas y los datos, hay tacómetros, por ejemplo, que pueden tener tiempos, digamos, de primer orden, que van de los 5 a 50 milisegundos, a veces hasta 100 milisegundos, si es que el tacómetro no es de tan buena calidad, ¿sí? Nosotros vamos a tomar un promedio ahora para trabajar de 50 milisegundos, ¿sí? Y el transport delay, por lo general, ¿cierto? Esto es una pequeña, como decir de alguna manera, heurística. Normalmente el transport delay es menor, ¿cierto? Mucho menor que la constante de tiempo, digamos, de primer orden del tacómetro. Alrededor de unas 10 veces es como lo normal, digamos, ¿sí? Entonces nos vamos a guiar por ese dato, digamos, y de hecho en algunos manuales también sale el transport delay, y no es normal, o sea, es normal encontrar alrededor un transport delay de 50 milisegundos, de 5 milisegundos, ¿cuánto? La constante de tiempo, digamos, del dispositivo, ¿cierto? De 50 milisegundos. Entonces vamos a armar esto con estos datos y fíjense que se empieza a poner interesante esto, porque ya lo que uno ve tan idealizado, etcétera, se empieza a hacer más real. Y es lo real. Cuando uno ve una curva muy linda, muy suave, etcétera, en realidad hay que sospechar, porque eso no se ve en la práctica, ¿sí? Ya, entonces nos vamos a centrar acá ahora. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a buscar una función de transferencia, ¿sí? Voy a insertarla acá. Y vamos a ponerle de inmediato, ¿cierto? Estos 50 milisegundos. 50 exponente menos 3, ¿sí? Eso significa milisegundos. Ya, ahí. Y además vamos a ponerle el transport delay, y esto lo más probable que lo encontremos acá al fondo. Transport delay, ahí está. Y lo vamos a insertar acá. Vamos a checar un poco esto, siempre está muy grande. Ya, y este transport delay le vamos a dar, ¿cierto?, el valor de 5. De 5. Perdón, no, es 5 y menos 3, ¿sí? Le ponemos 5, no destruye el sistema, así que no. 5 milisegundos, ¿sí? Ya, entonces fíjense que no hemos hecho ningún cambio de ganancia. Solamente le pusimos los tiempos al tacómetro, ¿sí? Y veamos qué pasa con la respuesta, digamos, del controlador, en este caso del PID. Si queda todo igual o hay algún cambio. Fíjense que efectivamente hay cambios, ¿sí? Hay cambios. Si hacemos lo mismo con el predictivo, en el predictivo tenemos esta curva, ¿sí? Vamos a ponerle ahora el control C, control V, el mismo tacómetro, ahí, el mismo transport delay, control C, control V, y fíjense qué va a pasar. Y ahí tenemos la respuesta. O sea, efectivamente, ¿cierto? Ambos controladores presentan ciertas diferencias en las respuestas correspondientes.
Obviamente ahora hay que hacer un pequeño seteo, vamos a hacer un seteo, ¿sí? A ver, esto de acá.